Ella era demasiado gorda para bailar, demasiado fea para casarse, pero él le quitó el saco y le propuso matrimonio. Dodge Creek, Colorado, invierno de 1882. Todavía no había nevado, pero el viento ya mordía como un hueso afilado. Se abrió paso a través de los callejones detrás de la herrería, enganchándose en las contraventanas y los abrevaderos helados. Detrás de esa tienda, bajo un letrero de madera torcido que decía, novias y parejas, mediodía. Una docena de mujeres permanecían de pie, temblando. Algunos miraban fijamente como prisioneros. Otros simplemente lloraron. Una de ellas era diferente, no por ser alta, sino por permanecer oculta. Un saco de arpillera le cubría el rostro. Su abrigo apenas le llegaba a las rodillas, y sus manos, rojas e irritadas, temblaban mientras se apretaban una contra la otra. Ruth Avery no levantó la vista. Ella no se movió. El saco le arañaba las mejillas con cada ráfaga de viento. Pero así era mejor. Que se rían sin saberlo. Que odien sin ver. Ella no había elegido esto. Sus padres, ambos fallecidos por la fiebre esa primavera, la dejaron con una estufa oxidada y una prima que no la veía más que como $2 y un formulario de registro. Demasiado gordo para bailar, murmuró, demasiado feo para casarse. Alguna vez soñó con bailar en otra vida, en otro cuerpo. Abran paso, muchachos. Ella es la siguiente. La voz provenía del señor Gaunt, el dueño de la tienda de ultramarinos convertido en subastador. Hizo un gesto con la punta de su bastón hacia Ruth. Una oleada de risas recorrió la multitud de mineros y vagabundos junto al barril de fuego. No es muy atractiva, dijo. Grande como un granero, con cara de mula, así que lo embolsamos. Empatado a 2 pesos. Alguien se anima. Más risas. Un hombre silbó. Otra disputa. Aún así, Ruth no se movió. Se imaginaba encogiéndose. Se le doblaron las rodillas. Le ardía la garganta. Escuchó la voz de su madre, enterrada hacía mucho tiempo. Tienes música adentro, Ruthie. Ningún peso en el mundo puede apagar un corazón como el tuyo. Entonces el silencio rompió la crueldad. Boots avanzó, sin prisa, con paso firme. $2, dijo una voz baja y tranquila. Un hombre de aspecto masculino. Unas cuantas cabezas se volvieron. Ruth no podía verlo, pero sintió que algo cambiaba en el aire frío. No era lástima. No era repugnancia. Era silencio. Gaunt parpadeó. ¿Hablas en serio? Yo también lo dije, respondió la voz. ¿Quieres más? Entonces se oyó el tintineo de 2 monedas de plata sobre la caja. Bueno, murmuró Gaunt, la esposa más guapa del oeste. Es tuya. Llévensela antes de que se congele. Esta vez, nadie rió. El hombre se acercó. Ruth sintió su presencia cerca, pero nadie la agarró. Nadie dio órdenes. ¿Puedes caminar?, preguntó. Ella asintió bajo el saco. Entonces, vamos. Se avecina una tormenta. Eso fue todo. No levantó el saco. No tiró de su brazo. Simplemente se giró y caminó despacio y con paso firme. Y ella lo siguió. No sabía cómo llamarlo. No entendía por qué había intervenido. Solo sus pasos, el viento gélido entre ellos y algo que no había sentido en meses. Dignidad. Pasaron junto a los establos y el salón. Los mismos lugares donde antes los chicos la llamaban cara de cerdo. Ahora nadie decía nada. El saco seguía puesto, pero la multitud se apartó sin sonrisas burlonas. En las afueras del pueblo, empezó a nevar. Copos secos que picaban en la piel. El hombre la ayudó a subir a un caballo alto y robusto sin preguntarle cuánto pesaba. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, su silla desgastada. Luego montó detrás de ella y finalmente habló. Me llamo Soren Callen, dijo. Tengo un rancho al oeste de la cresta. Hay silencio. Tendrás tu propia habitación. Puedes hablar o no. No necesito un sirviente.
Simplemente no quería dejarte atrás. Se le hizo un nudo en la garganta. Tantas palabras se habían tragado a lo largo de los años que su voz apenas recordaba cómo hablar. Pero aún así. Gracias. Cabalgaron contra el viento que arreciaba, dos sombras sobre el caballo. Un hombre que había perdido el amor, una mujer que nunca lo había conocido, y tras ellos, Dodge Creek se desvaneció en el frío. El saco permaneció puesto por ahora. Pero algo debajo ya había comenzado a descongelarse. El viento empeoró mientras cabalgaban hacia el oeste, un silencio denso entre ellos, roto solo por el crujido del cuero y los resoplidos constantes de los caballos. Ruth permanecía rígida en la silla, con las manos aferradas al pomo, el saco de arpillera rozándole los labios con cada respiración. Lo esperaba. Las preguntas, el ridículo, la orden de hablar, el momento en que él exigiría lo que había pagado, pero nada llegó. Se detuvieron una vez junto a un arroyo helado. Thorne le ofreció una manta de su alforja. Ella la tomó, lenta e insegura. Él no la tocó, mientras el crepúsculo oscurecía el cielo. Al llegar a Baielit, apareció una cabaña entre dos colinas. Su techo inclinado estaba remendado, la chimenea humeaba y una cerca torcida la protegía del frío. «Puedes atar el caballo ahí», dijo Thorne, desmontando. Ruth vaciló. Entonces su mano encontró la lluvia, suave, firme, y la ayudó a bajar con un movimiento antes de retroceder. Dentro, olía a humo de pino, cuero viejo y estofado. Ruth se quedó cerca de la puerta, con el saco aún puesto, sin saber a dónde ir ni si siquiera era bienvenida. Thorne sirvió estofado en un tazón de hojalata y lo colocó sobre la mesa. Luego señaló hacia un pasillo. «Hay una habitación al fondo», dijo. «La cama está limpia. Nadie la ha usado desde que mi hermano pasó por aquí». Ruth no se movió. Él se sentó a la mesa y tomó su propio tazón. «Come si quieres, o simplemente come el pan. No necesitas hablar». Su voz seguía sin mostrar aspereza, solo una tranquila naturalidad. Ella tomó el tazón y se sentó frente a él, jugueteando con la comida. Hurgó en el saco con la cuchara. Él no la miró, solo preguntó, «¿Sabes montar a caballo?». Ella hizo una pausa y luego asintió una vez. «Bien. La nieve nos atrapará en febrero. Si tenemos que salir, tendrás que arreglártelas». Eso fue todo. Terminó de comer, asintió hacia el pasillo y desapareció en su habitación. La puerta se cerró suavemente tras él. Ruth no durmió. Se quedó tumbada en la cama, con el saco puesto, esperando unos pasos que nunca llegaron. Al amanecer, entró el aroma del café, seguido del crujido rítmico de la leña al partirse afuera. Pasó un día, luego 2, luego 5. Él hablaba poco, ella menos, pero se fue formando una rutina. Él se iba temprano. Ella barría la chimenea. Él traía leña. Ella revolvía el caldo. Comían en silencio. Ella llevó el saco puesto todo el tiempo. Hasta la 7ª mañana. Estaba de pie en la cocina, pelando nabos con los dedos congelados. Uno se le resbaló. El cuchillo le rozó el pulgar. Siseó, chupándose la herida mientras el nabo rodaba por el suelo. La frustración la invadió. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Inclinada sobre la mesa, intentó llorar en silencio, con el pecho agitado dentro del saco. Entonces oyó unos suaves pasos. Ella se quedó paralizada. Ruth, con voz suave. Ella no respondió. Oyó que colocaban un cuenco a su lado. Luego, el roce de una tela. «Déjame», dijo Thorne. Ella se giró levemente, confundida. Sus dedos buscaron el nudo en la nuca. No con fuerza, solo con lentitud y deliberación. Ella se estremeció, luego se quedó quieta. El saco se aflojó y cayó. Ella no levantó la vista, pero él sí. Guardó silencio un instante. Ella esperó el rechazo, la educada mentira, la pausa antes del disgusto. En cambio, él exhaló y dijo,
Una vez amé a una mujer hermosa. Atrajo todas las miradas del pueblo. Hubo una pausa. Pero jamás he visto a nadie permanecer en silencio mientras todo un pueblo intentaba enterrarlo sin inmutarse. Los ojos de Ruth se llenaron de nuevo, sin saber si por el dolor del recuerdo o por el peso de sentirse observada. Torne retrocedió. No tienes que usar eso en esta casa. Y la dejó allí parada en la mañana más silenciosa que jamás había conocido. Los días que siguieron fueron tranquilos pero intensos. Ruth se levantaba antes del amanecer casi todas las mañanas, avivaba el fuego, hervía agua, fregaba las encimeras de pino hasta que le dolían los brazos. Al principio se movía como un fantasma, sin dar nada por sentado, sin preguntar nada. Pero para la segunda semana, el ritmo del rancho se le había metido en los huesos. Barría, cocinaba, remendaba una alforja y aprendió a partir leña. La primera vez que el hacha rebotó, casi lloró. Al cuarto intento, el tronco se partió en dos. Torne, observando desde el porche, asintió una vez y no dijo nada. Más tarde, encontró un par de guantes de cuero sobre la mesa, hechos a mano, forrados con lana, de una talla más grande que la mayoría. Le quedaban perfectas. Las contempló durante un buen rato. Una tarde, mientras limpiaba los establos, descubrió una yegua de Filadelfia con una pata torcida. Se agachó a su lado durante casi una hora, susurrando y masajeando la articulación. Cuando Torne la encontró allí, con las faldas polvorientas y las manos rojas, solo dijo: «Te ha tomado cariño». Luego, en silencio, le entregó un pequeño libro. Los bordes estaban desgastados. La portada, de un azul descolorido. «Esto perteneció a Ellen», dijo. «A mi esposa». Ruth se quedó paralizada. «No tienes que leerlo», añadió. «Pero si alguna vez te preguntas cómo era esta casa antes, no te pido que llenes un vacío». Esa noche, Ruth leyó el diario. Dentro había entradas suaves, recetas, notas sobre el jardín, pensamientos silenciosos de soledad. Cuando Torne se quedaba demasiado tiempo con los caballos, cerraba la puerta al cabo de una hora, con los ojos llorosos. No por envidia, sino por comprensión. Unos días después, notó una silla nueva en la cocina. De cedro, robusta, con un asiento amplio y respaldo curvo. Su viejo taburete crujió bajo su peso. Este no hizo ningún ruido. Pasó los dedos por el borde y encontró unas iniciales ligeramente quemadas debajo. R.A. Él lo había logrado, no dijo nada, pero ella lo sabía. Una noche, una tormenta llegó rápida y feroz. El trueno resonó. El aguanieve hacía vibrar las ventanas. Torne había ido a revisar las trampas esa tarde y no había regresado al anochecer. Ruth caminó de un lado a otro hasta que le dolieron las piernas. Cuando finalmente regresó, empapado y temblando, ella no hizo preguntas. Tomó su abrigo, le dio una toalla y vertió agua caliente sobre jengibre y miel en una taza azul desconchada. Se sentó junto al fuego, y el vapor se desprendía de él. Ella le pasó la taza. Él la tomó, rozándose los dedos. No se apartó. Él le tocó suavemente la muñeca. Luego asintió. Sus ojos, generalmente distantes, reflejaban algo nuevo. Gracias. Esa semana, algo cambió. Sus silencios se volvieron cálidos. Torne comenzó a dejar leña junto a su puerta. Comenzó a tararear junto a la estufa. Una mañana, él le preguntó cómo hacía para mantener el pan blando en el frío de la montaña. «Mi madre», respondió ella. «Ella te enseñó bien», dijo. Esas palabras la acompañaron todo el día. Una noche, después de cenar, Ruth entró en los establos. La luna estaba en lo alto. Comenzó a llover en finas lloviznas. El aire estaba impregnado de olor a heno y cuero. Los caballos dormían. Se quedó descalza sobre el suelo abarrotado. Y entonces bailó, no como una bailarina, sino como alguien que recordaba lo que la música había significado alguna vez. Sus brazos se movieron,
lentos y vacilantes. Sus pies resbalaban sobre la paja y la tierra. Sin ritmo, sin público, solo movimiento. Una voz a sus espaldas dijo: «Nunca aprendí a bailar». Se quedó paralizada. Thorne estaba de pie en la puerta, con el abrigo húmedo y la mirada suave. «Lo siento», tartamudeó. «No quise decir eso. Soy pésimo en esto», dijo, dando un paso al frente. «Pero si estás dispuesto, tal vez podrías enseñarme». Extendió la mano. Ruth se quedó mirando fijamente, luego colocó la suya en la de él. Al principio, tropezaron. Sus botas chocaron con las de ella. Sus pasos vacilaron, pero siguieron avanzando. Bajo el techo goteante de los establos, con los caballos respirando a su lado y la lluvia repiqueteando suavemente, bailaron. Ni música, solo recuerdos. Ni foco, solo la luna. Y en la mirada de Thorne, serena, firme, libre de lástima, Ruth vio lo que había anhelado durante toda su vida. Alguien que no apartó la mirada. El pueblo tenía un aspecto diferente ahora, aunque Ruth sospechaba que no eran los edificios los que habían cambiado, sino ella. Se sentó junto a Thorne en el vagón, con los dedos fuertemente apretados en su regazo y la cabeza gacha bajo el borde del capó. El cielo estaba cargado de polvo por el deshielo primaveral, y manchas de aguanieve marrón bordeaban el camino fangoso que conducía a Dodge Creek. Hacía más de un mes que no lo veía, desde que la habían comprado frente a él. Ahora ella regresaba. Thorne permaneció en silencio a su lado, con una mano sujetando la reserva y la otra apoyada casualmente sobre su muslo. No parecía nervioso. Nunca lo hizo. Pero Ruth sentía cada latido como un tambor en sus oídos. Cada rebote del carro le recordaba el saco de arpillera, las burlas, la ganga en la que se había convertido su vida. Se detuvieron frente a la tienda de abarrotes. Él saltó primero, luego se giró y extendió la mano. Ruth vaciló. Ahora no tenía saco, ni escudo, solo su rostro, su cuerpo, su nombre, todo aquello de lo que el pueblo se había burlado en el pasado. Una puerta se abrió con un crujido al otro lado de la calle. Una mujer se apoyó en un poste del porche, dando un codazo a otro. Los susurros comenzaron como el viento entre los tallos secos del maíz. Esa, su señor, es la chica del saco de arpillera, ahora dueña de un rancho de caballos. Ruth se quedó paralizada, conteniendo la respiración y con el pecho oprimido. Dio un paso atrás, girándose a medias hacia el vagón. Su instinto de huir era tan fuerte que casi le movía los pies. Thorne lo atrapó. Al principio no dijo nada. Simplemente se inclinó y se arrodilló. En medio de la calle embarrada, frente a medio pueblo, Sourn Callan se arrodilló ante ella. Luego sacó un pañuelo gastado del bolsillo de su abrigo y le tocó el pie. El dobladillo de su vestido estaba manchado de aguanieve. Una de las botas tenía una mancha espesa y fea de barro. Con cuidado lento y deliberado, limpió el barro. No miró a los mirones. No tenía prisa. Cuando se puso de pie de nuevo, se volvió para encarar a los habitantes del pueblo. Su voz, aunque tranquila, resonó como un disparo sobre aguas tranquilas. «Ella no es un artículo con descuento», dijo. «Ella no es una broma, ni una deuda, ni una lástima». Hizo una pausa. «Ella es la razón por la que sigo aquí de pie y no estoy enterrado junto a mi esposa». La calle quedó en silencio, no por un estado de incomodidad atónita, sino por algo más profundo, algo reverente. Nadie se rió. Algunos bajaron la mirada. Un hombre que estaba junto a la bomba de agua carraspeó con incomodidad. Incluso la señora Gilbreth, que una vez había dicho que Ruth tenía la postura de un caballo de labranza, retrocedió a las sombras de su porche sin decir una palabra más. A Ruth le dolía la garganta. No sabía si llorar, correr o besar al hombre delante de todos. En cambio, ella le tendió la mano. Thorne no dijo nada más. Él simplemente la ayudó a bajar, le colocó la mano bajo el brazo y juntos entraron en la tienda, pasando junto a estantes de harina,
frijoles y juicios que habían perdido su agudeza. Mientras avanzaban por los estrechos pasillos, Ruth aún sentía mirada sobre ella, pero no con la misma intensidad. Ahora había vacilación, respeto, tal vez incluso vergüenza. Afuera, un anciano se apoyaba en su bastón, observando desde el banco junto a la barbería. Se rascó la barbilla y murmuró lo suficientemente alto para que lo oyera el transeúnte más cercano. «Caramba, ¿quién dijo que Soren Callan no tenía corazón?» Nadie respondió. Nadie tenía por qué hacerlo porque, en ese momento, la historia de la niña del saco de arpillera había cambiado, y Ruth Avery lo sabía. Los días se habían vuelto más cálidos, pero el cuerpo de Ruth no había seguido el mismo ritmo. Despertó con una opresión en el pecho y un dolor persistente en las extremidades, pero hizo caso omiso. Había puestos que limpiar, leña que partir, agua que sacar. Había que dar de comer a las gallinas, barrer los suelos y cuidar la masa madre. Cada hora del día estaba llena de movimiento. Se dijo a sí misma que simplemente estaba cansada. Pero la verdad era que algo más profundo había echado raíces en su interior. Tenía la necesidad de demostrar que merecía el espacio que ocupaba, que no era simplemente la mujer comprada por $2, que podía ganarse su lugar con sudor y silencio. Al final de la semana, estaba agotada. No se percató de la frecuencia con la que hacía pausas para respirar, de cómo le temblaban las manos al remover el guiso, de cómo se le nublaba ligeramente la vista al agacharse para levantar una lata. Hasta que una tarde, después de la puesta de sol, todo se detuvo. Thorne había salido temprano a caballo para revisar la cerca oeste. El cielo se había vuelto dorado y luego gris. Ruth había logrado arrastrar un saco de pienso desde el granero, pero a mitad de camino a través del patio, sus piernas cedieron. Se desplomó con fuerza, sus rodillas golpearon la tierra helada, el mundo le daba vueltas. Cuando Thorne regresó, la encontró desplomada cerca del gallinero, con una mano aún aferrada al borde del saco, la frente húmeda de sudor y la piel pálida como la ceniza. Dejó de llover y en un instante estuvo a su lado. «Ruth», dijo con la voz quebrada, aguda, aterrorizada. «¿Puedes oírme?» Sus ojos parpadearon, pero no respondió. La alzó en brazos, temblando por la urgencia más que por la espera, y la llevó adentro. Avivó el fuego, se quitó el abrigo y se arrodilló junto a la cama, secándole la frente con un paño empapado en agua fría del pozo. Preparó una infusión de raíz de jengibre y miel, y con delicadeza le fue dando unas gotas en la boca, susurrando su nombre entre cada respiración. Gimió una vez, delirante, y luego dijo con una voz quebrada que no le dirigía a él, «Mamá». Thorne se quedó paralizado. Sus labios se movieron de nuevo, apenas audible. «Por favor, aunque sea una sola vez, que alguien me vea». Las palabras le desgarraron el alma. Le tomó la mano durante toda la noche. Dedos torpes alisando el sudor de su cabello, palmas suaves contra su espalda para aliviar sus temblores. No se separó de ella ni un solo día, ni para dormir, ni siquiera para comer. Al llegar la mañana, Ruth se removió. Sus ojos parpadearon lentamente ante la luz que entraba por la ventana de la cabina. Tenía la garganta irritada, el cuerpo débil, pero la fiebre había cedido. Se movió ligeramente, y algo golpeó suavemente la manta. A su lado había una caja de madera, pequeña, tallada a mano y pulida en los bordes. Su nombre estaba grabado a fuego en la tapa con una caligrafía cuidada. Se incorporó lentamente y levantó la tapa. En su interior, envueltos en una tela limpia, había un par de pantuflas de cuero suave, de piel de cabra, flexibles y moldeadas con esmero. La costura era imperfecta, pero intencionada. La forma era curva, no como la de un zapato comprado en una tienda, sino como si estuviera hecha exclusivamente para sus pies. Se le cortó la respiración. Tocó el talón, luego la punta del pie, y se dio cuenta de algo que le hizo arder los ojos. La había medido de alguna manera, sin despertarla. Él se había memorizado la forma de sus dedos, el ancho de su pie, el arco de su paso,
y entonces ella lo vio. Un trozo de papel doblado, metido debajo de él. Lo abrió con manos temblorosas. La letra era temblorosa, pero inconfundiblemente suya. Dijeron que nunca deberías bailar. Creo que nunca han visto el viento moverse a través de las montañas. Se llevó la mano a la boca. No por el regalo, ni siquiera por la nota, sino porque en ese momento, después de la enfermedad, después del silencio, después de todo, finalmente supo que él la había visto. No solo su trabajo, no su figura, no sus servicios, sino ella misma. La chica que solía bailar sola en su habitación. La mujer que pensaba que el mundo siempre apartaría la mirada. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba los zapatos contra su pecho. Afuera los pájaros habían comenzado a cantar, y dentro de ella algo largamente enterrado se extendía hacia la luz. Era lo último que Ruth esperaba. El sonido de una carreta entrando en el patio, las ruedas chirriando, las botas resonando en los escalones de la entrada. Necesitaba pan cuando se oyó el golpe, seco e impaciente. Torne había llegado a la ciudad temprano esa mañana. Se secó las manos y abrió la puerta, esperando a un vecino o un paquete. En cambio, allí estaba una mujer a la que nunca había visto. Elegante, alta, con un vestido finamente cosido, usado por los viajes pero caro, cabello castaño rojizo recogido en un moño perfecto, guantes que nunca habían tocado el barro. ¿Está Torncayen aquí?, preguntó la mujer, entrando sin ser invitada. Ruth parpadeó. Está fuera. ¿Puedo ayudarlo? Los ojos de la mujer recorrieron la habitación con fría precisión. Soy Elisa Maynard, la hermana de Ellen. Ruth contuvo el aliento. La hermana de su difunta esposa. He venido a solucionar algunos asuntos familiares, prosiguió Elisa, mirando hacia la chimenea y la silla de madera que usaba Ruth. Y para cobrar lo que queda de la herencia de mi hermana. Ruth estabilizó su voz. Creo que la finca pertenece a Torne. Una leve sonrisa, y sin embargo parece haberla reemplazado por una chica que cocina guisos y usa guantes demasiado grandes para sus manos. Ruth no dijo nada. Elisa se acercó a la repisa de la chimenea, acariciando una caja de madera tallada que Torne había hecho. Ella suspiró. Mi hermana tenía gracia. Ella leía poesía antes del desayuno. Y ella entrecerró los ojos. Fuiste comprado por $2 y traído aquí en un saco. Un nudo agudo en la garganta de Ruth. No puedes pensar que perteneces a esta casa, dijo Elisa. Una mujer que fue vendida como ganado no puede estar donde antes estuvo un Calen. Aún así, Ruth no dijo nada. Su silencio no era debilidad. Era de acero. Salió al frío. El insulto quedó suspendido en el aire como un trozo de madera a la deriva en el viento. Se negó a ser pesada como un objeto. Momentos después, Torne regresó. Encontró a Ruth en el porche. El chal bien apretado, las manos apretadas, sus miradas se cruzaron brevemente. Vio lo suficiente para saber que algo había salido mal. Entró en la habitación. Elisa se plantó firme en el centro, con el rostro adusto. La trajiste a tu casa, dijo ella antes de que él pudiera hablar. En casa de Ellen. Ella vive aquí, respondió simplemente. Elisa se burló. Así que es cierto. Reemplazaste a mi hermana con alguien a quien el pueblo ni siquiera aceptaría como beneficiario de una organización benéfica. Torne apretó la mandíbula y bajó la voz. No. Ella es una vergüenza para tu nombre. Lisa. Ella fue comprada, dijo Torne. Sí, dijo en voz baja. Ella lo era. Dio un paso al frente, cada palabra cargada de contención. Pero lo que no entiendes es que Ruth no reemplazó a Ellen. Nadie podría. Elisa se cruzó de brazos. Ella no entró aquí y te robó nada. Echó un vistazo hacia la puerta donde había estado Ruth. Ella me lo devolvió. Dejó sus palabras en el aire. Yo era un muerto en vida, caminando, respirando, comiendo, hablando, pero enterrado. Ruth no solo entró. Me sacó a rastras.
Los ojos de Elisa parpadearon. Ella no interrumpió. Si no puedes ver eso, terminó. Entonces tal vez nunca entendiste a tu hermana. Siguió un silencio denso, cargado de verdad. Elisa se giró, recogió sus guantes de la silla y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el suelo. En el umbral, se detuvo, miró hacia atrás, tal vez para hablar, para confesar, pero se marchó sin decir palabra. Mientras su carreta se alejaba, desapareciendo entre los árboles, Thorne salió. Ruth estaba sentada bajo el toldo del porche, con el viento agitando su chal. Él no se sentó a su lado. Se arrodilló, sobresaltado. Ella lo vio extender la mano hacia la suya, no para ayudarla a levantarse, sino simplemente para sostenerla. No sabe de qué habla, dijo en voz baja. Yo sí, susurró Ruth. Lo que dije ahí dentro lo decía en serio. Le temblaron los labios. Me sacaste de ahí, Ruth, no al lugar de otra persona, sino al mío. Cerró los ojos para no sentir el dolor de sus palabras. Y por primera vez desde que llegó Elisa, se permitió creer que no era lástima. Era. El sol de la mañana no llegó a iluminar los ojos de Ruth aquel día. Despertó antes del canto del gallo, con el corazón palpitando con fuerza, como si ya estuviera huyendo de algo. En silencio, guardó un chal, los suaves guantes que él le había hecho, las pantuflas de cuero que había confeccionado y la carta. Dejó la sábana doblada en la mesita de noche, junto a su navaja y la vieja fotografía de su esposa, cerró la puerta y caminó por la hierba mojada, sin volver la vista atrás hacia la cabaña. Para cuando empezó a llover, primero con suaves gotas, luego con un repiqueteo constante sobre la madera, Ruth ya se había alejado kilómetros. El vestido le pesaba con la despedida. Apenas notó el chapoteo de sus botas en el barro. Dentro, Thorne despertó en una casa silenciosa, la cama fría, la estufa apagada, ecos donde antes resonaban las risas. Encontró la nota, con su letra suave e inclinada. Sé que soy una cicatriz en la historia de tu vida, Thorne, un recordatorio cosido sobre una herida. Te agradezco que me hayas visto, pero no quiero ser una carga que lleves por bondad. Por favor, vive libre. Estaré de acuerdo. Le temblaban las manos. Afuera arreció el viento y retumbó el trueno mientras se ponía el abrigo, ensillaba la mula y cabalgaba hacia la tormenta con el corazón más fuerte que los cascos de su caballo. Sabía a dónde había ido. Una vez le había hablado de una capilla en la ladera de una colina, el lugar donde nadie podía ver mi rostro cuando rezaba. Solo mi voz importaba. Mientras los relámpagos rasgaban el cielo, la puerta en ruinas parecía un jarro de agua. Desmontó, las botas hundiéndose en el barro, las bisagras crujiendo como un suspiro. Dentro hacía frío, y allí estaba ella, acurrucada junto a un banco roto, con las rodillas pegadas al pecho y la capa bien ajustada. No levantó la vista hasta que él dijo en voz baja, «Te traje algo». Se giró. Él sostenía el saco de arpillera que ella llevaba puesto el día que se conocieron. Doblado con cuidado, tratado con reverencia. Lo guardé, dijo, no para recordar ese día, sino para negarme a olvidar lo que el mundo te hizo. Se acercó un poco más. No quiero volver a verte con esto puesto. Dejó caer el saco al suelo. Luego se arrodilló. En su mano llevaba una desgastada cinta de cuero trenzado con una sola piedra verde. La primera vez que te vi llevabas un saco en la cabeza. Esa es la verdad más fea que cargo. Su voz flaqueó. El mundo te hizo creer que no eras digna de la luz, que tenías que esconderte. Pero yo he visto tu fuerza, tu bondad, tu fuego. La miró a los ojos. Te he visto, Ruth, respiró hondo. Así que te pregunto, sin saco, sin multitud, sin miedo, ¿quieres casarte conmigo? La tormenta de afuera se calmó como si alguien por fin escuchara. Ruth lo miró fijamente, no con lástima, sino con reconocimiento. Lentamente, se levantó, caminó hacia adelante y se arrodilló. Sus manos se cerraron alrededor de las de él.
Por primera vez, no bajó la mirada. Pensé que tenía que ser pequeña para ser elegida, susurró. Pero tú nunca me pediste que me encogiera. Él sonrió, rozando su frente con la de ella. Jamás te encasillaría, Ruth Avery. Naciste para romperlos. Rió suavemente, temblando, y asintió. Sí. Afuera, la tormenta pasó. Adentro, 2 personas se arrodillaron, no para rezar, sino para comenzar. La capilla lucía diferente a la luz del día. Las vigas rotas seguían allí, el altar descolorido intacto, pero alguien había barrido el suelo. Flores silvestres, recién cortadas, adornaban las ventanas. Una linterna parpadeaba desde un asbajo, proyectando sombras cálidas y danzantes sobre la vieja madera. No era grandiosa, era sagrada. Ruth estaba de pie al borde del pasillo con un sencillo vestido blanco. La tela era tosca, de hilado casero, cosida a mano, pero cada costura denotaba esmero. A sus pies estaban las pantuflas de piel de cabra que Thorne había hecho, ahora pulidas hasta obtener un suave brillo. Él esperaba, con el traje recién cepillado y el cabello húmedo tras un lavado apresurado en el arroyo. Junto a él había 3 testigos, un vaquero arrugado con barro en las botas, una viuda del valle que traía un pastel envuelto en una colcha y un joven predicador con más esperanza que años. No tocaba ninguna orquesta. No sonaron las campanas, pero cuando Ruth caminó hacia él, con la mirada fija, el silencio entre cada paso fue música suficiente. Los votos fueron breves, pero el silencio posterior contenía más de lo que las palabras podían expresar. Y cuando Thorne la besó, no fue como un hombre que reclama un premio, sino como un hombre que agradece al cielo su misericordia. Esa noche bailaron, solos bajo la luz parpadeante de una linterna sobre el viejo suelo de la capilla. Sin música, solo el ritmo de sus pies, el roce de las telas, el suave murmullo de la respiración y la sensación de pertenencia. Él la guiaba con torpeza. Ella, aún así, sonreía. El viento afuera soplaba suavemente, como si incluso la tierra supiera moverse despacio para ellos. En los meses siguientes, Ruth no regresó a las sombras. Abrió un pequeño estudio en la trastienda de la capilla del pueblo, donde la luz entraba por las ventanas agrietadas y la risa resonaba en las paredes desgastadas. Enseñó a bailar a chicas a las que les habían dicho que no. Chicas con la espalda torcida y los tobillos gruesos. Chicas que tartamudeaban, cojeaban, se escondían. Y ella les decía, no necesitan permiso. Bailar. Solo necesitas que alguien crea que merece ser vista. El pueblo cambió poco a poco. La gente que antes susurraba ahora saludaba con la mano. Los hombres que antes se burlaban se bajaban el sombrero. Las mujeres que antes cruzaban las calles ahora se detenían a preguntarle por las clases. Nunca más volvió a usar el saco, pero tampoco lo tiró. Lo guardó colgado en un rincón del estudio, limpio, doblado e intacto. Un recordatorio, una reliquia. Una tarde, una chica de huesos afilados y voz suave se quedó después de clase. Levantó la vista, con ojos curiosos, y preguntó, «Señorita Ruth, ¿alguna vez la han llamado fea?» Ruth sonrió dulcemente. Caminó hacia el rincón. Tocó la arpillera con delicadeza, como un viejo moretón, ya no doloroso. «Sí», dijo. «Dijeron que nadie me querría jamás, que era demasiado o demasiado poco». La chica pareció atónita. «¿Qué pasó?» Los ojos de Ruth brillaron. «Alguien me vio», susurró. «De verdad me vio». Y no apartó la mirada. Se volvió hacia la chica, arrodillándose para mirarla a los ojos. Y así fue como una mujer, una vez oculta bajo un saco, encontró un amor tan verdadero que no pidió permiso al mundo. Afuera, el sol se abrió paso entre las nubes. Adentro, Ruth Avery Callan se erguía imponente, descalza sobre madera vieja, rodeada de luz, y cada mirada que se cruzaba con la suya se inclinaba levemente. Gracias por acompañarnos en el viaje de Ruth Avery, una historia de silenciosa valentía y un amor que no pide permiso.
Si su historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Para más historias del salvaje oeste sobre corazones valientes, manos gentiles y un amor que nunca se rinde, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste y activa las notificaciones. Porque aquí, el amor no solo susurra, cabalga, lucha y recuerda. Nos vemos en la próxima historia.